Hola, Quinto, ¿cómo va? Bueno, en esta clase número 13 vamos a trabajar con un nuevo tema que ya habíamos mencionado con anterioridad, que es el caso de América Latina en el marco de la Guerra Fría. ¿Sí? Para eso preparé una breve presentación de PowerPoint, que vamos a ver ahora, para que nos ordenen un poco. ¿Sí? Bien, ahí vemos entonces que América Latina y Estados Unidos, vamos a ver por qué es tan importante trabajar con los Estados Unidos, ya se imaginarán ustedes por qué, en la posguerra, en la segunda posguerra y la Guerra Fría. Así vamos a abarcar esta etapa inicial. Ustedes saben que la Guerra Fría duró hasta principios de los años 90, así que esto va a abarcar solo los años de la segunda posguerra en el marco de la Guerra Fría, en la primera etapa y en la segunda, que se llamó coexistencia pacífica. Bien, para retomar un poco algunas cuestiones importantes sobre la Segunda Guerra Mundial y su impacto en América Latina, podemos decir que gracias a ese contexto de guerra se favoreció la industrialización sustitutiva de importaciones que se había iniciado en América Latina en los años 30. ¿Sí? A partir de 1939, que es cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se obtuvieron buenos precios para las exportaciones de alimentos y materias primas, ¿sí? Y después de la guerra vamos a ver que eso también va a continuar unos años. Respecto a la cuestión de la guerra y la cuestión política, Estados Unidos presionó, ¿sí? Llamó y presionó a los países latinoamericanos para declararle la guerra al eje y cooperar con soldados, principalmente en insumos militares para la guerra, y a cambio Estados Unidos les compraba estaño, por ejemplo, a Bolivia, cobre a Chile, caucho a México, petróleo a Venezuela, etc. ¿Sí? Sobre todo a partir de que Estados Unidos entre en la guerra. La guerra les permitió a las naciones latinoamericanas acumular reservas de divisas, ¿sí? Dólares en esa época eran dólares, y estimular la industrialización, siempre teniendo en cuenta que esto se fue dando en México, Argentina, Chile y Brasil. Otros países se mantuvieron con economías agrarias y de monocultivo, ¿sí? Por ejemplo las de Centroamérica. ¿Qué hacer frente a la guerra? Veíamos que Estados Unidos trataba de llevar a todos los países de Latinoamérica a su bando, al de los aliados. Bueno, la mayoría se alinearon con Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, sobre todo a partir de 1941, y rompieron las relaciones con el eje. Recuerden, Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Se reunieron en Río de Janeiro en 1942 y ahí decidieron eso. Sobre todo los países del Caribe, México y Brasil, le declararon la guerra y enviaron tropas. ¿Sí? Es muy conocido el caso de que Brasil y México enviando tropas a combatir a Europa. Argentina y Chile, por razones distintas y con un impacto diferente, pero en general decidieron la neutralidad, y eso, en el caso de Argentina, fue un problema después para las relaciones con Estados Unidos. Y sobre todo en esta etapa de la Argentina, donde estaba ya un gobierno militar y el peronismo surgiendo como un movimiento, Roosevelt, algunos de esos gobiernos nacionalistas, los tildó de nazis o pronazis o filonazis. ¿Sí? Bien, en el año 44, recién ya cerca de la finalización de la guerra, Argentina rompe las relaciones diplomáticas con el eje, Alemania, Italia y Japón. Y en marzo del 45, 2 meses antes de terminar la guerra, le declaró la guerra a Alemania, que dicho sea de paso era una condición para poder ser admitido en la ONU, que recién se acababa de crear. Bien, respecto a la posguerra, como se imaginarán, en un contexto ya de origen de la Guerra Fría, Estados Unidos impuso su hegemonía política y militar en Latinoamérica. Además, la hegemonía económica ya la venía construyendo desde antes, y se institucionalizan esas relaciones a través de la formación del TIAR, que fue un tratado militar, de asistencia militar, donde Estados Unidos ahí va a lograr la coordinación militar del continente, y la Organización de Estados Americanos, OEA, que era como una especie de organismo regional, era un organismo regional con un control estadounidense también muy grande. ¿Sí? Y en otros países de América Latina llegan al gobierno, como es el caso de Perón en Argentina, Vargas en Brasil, que el Vargas que nosotros estudiamos en la primera parte del año, bueno, vuelve al poder,
y Jacobo Arbenz en Guatemala. ¿Sí? Esos son gobiernos nacionalistas que no se van a llevar bien con los Estados Unidos. Respecto a las economías, como decíamos, el proceso de industrialización se extendió, duró más, después de la guerra siguió ese proceso de industrialización, lo vimos para el caso de la Argentina. Y acá tenemos una cuestión que nos permite pensar un poco ese contexto más desde el punto de vista de las teorías económicas, ¿no? Ahí yo puse que durante la posguerra la industria fue sinónimo de desarrollo económico, es decir, ser desarrollado era ser un país industrializado, es decir, parecerse a los países europeos y a los Estados Unidos y posteriormente a Japón, eso era ser desarrollado. Y ahí yo menciono a Rostock, porque Rostock escribió un libro formulando una teoría del desarrollo o teoría de la modernización, donde hablaba del despegue o el take-off. Eso que había sucedido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX en otros países que se habían industrializado, había que conseguirlo en los países del tercer mundo. Si conseguían ese despegue, basado en la industrialización, iban a ser desarrollados, y Rostock hablaba de etapas, ¿no? del desarrollo, hasta llegar a una etapa de país desarrollado. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo salir del atraso? Fomento y crecimiento de la industria y recurriendo a la inversión extranjera. ¿Sí? A partir de la inversión extranjera se iba a desarrollar la industria en estos países. Si ustedes recuerdan, en una de las actividades que hicimos, que no me acuerdo si era las 7, vimos la teoría de la modernización y la dependencia. ¿Sí? La de la modernización es esta, la que dice, bueno, si querés desarrollarte, tenés que modernizarte en el sentido de ser un país industrializado. Y la teoría de la dependencia surge como respuesta a esa propuesta, ¿no? A decir, bueno, nos industrializamos, pero seguimos siendo países dependientes o subdesarrollados. Bien, en 1949 se da un paso importante, va a surgir la CEPAL, que seguramente la habrán oído nombrar alguna vez, o en historia o en geografía, ¿sí? Que era una comisión de las Naciones Unidas encargada de estudiar por qué estos países no habían logrado el desarrollo. ¿Sí? Entonces, llegan a la conclusión de que el desarrollo latinoamericano dependía mucho de las exportaciones, ¿sí? Y que hasta 1955 eso había funcionado bien, y después ya eso se había terminado. ¿Sí? A partir de 1950, de la década de 1950, mediados de esa década, se produce un estancamiento de esas economías, y la CEPAL lo atribuyó al deterioro de los términos del intercambio. ¿Qué es esto? Un ejemplo práctico. Por ejemplo, si Brasil necesitaba exportar 20 toneladas de café para importar un automóvil estadounidense o europeo, ahora necesitaba 100 bolsas de café. Eso significa que sus términos del intercambio con los países desarrollados se deterioró. ¿Sí? Entonces, la CEPAL va a decir, lo que está pasando de manera sostenida, ¿sí? Raúl Prebisch, un muy conocido economista argentino de la época, trabajando en la CEPAL, dijo, bueno, de manera casi ininterrumpida, con algún que otro lapso de mejoría, pero una tendencia general, Latinoamérica está viviendo el deterioro de sus términos del intercambio. Por lo tanto, está clara la propuesta para salir de ese estancamiento, ¿verdad? La industrialización. ¿Sí? Ahí está la idea de que la CEPAL propició una posición industrialista, ¿sí? Y ahí surge el desarrollismo. Es un modelo económico que significa desarrollar la industria, ¿sí? Pero una industria, fíjense cómo Latinoamérica se va a poner a tono con las tendencias del mundo en general, de fuerte y activa intervención estatal, planificación de la economía y desarrollo industrial autónomo, ¿sí? O sea, el Estado interviniendo fuertemente. Nada de liberalismo, y bueno, posteriormente sí va a volver el neoliberalismo, ¿no? Y el modelo recomendaba que esa industrialización se hiciera en base a los capitales extranjeros. Son economías que se abren mucho al capital y a la inversión extranjera. Ahí tenemos dos ejemplos. Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en Argentina fueron los presidentes que promovieron este tipo de modelo desarrollista. Bueno, obviamente, ya lo sabemos, el proyecto de la CEPAL no funcionó, la dependencia se mantuvo, la dependencia de la exportación de bienes primarios y la necesidad de importar maquinaria, insumos, bienes de capital, etcétera, necesarios para
la industria. Así que el desarrollo autónomo no se consiguió. Y sobre todo a partir del final de esta bonanza de la posguerra, Latinoamérica volvió a esa situación de dependencia, ahora en forma de deuda externa. Bien, y Estados Unidos, como veíamos al principio, y cuando pensábamos a Estados Unidos como una hegemonía, su presencia ya se venía sintiendo muy fuerte desde el principio del siglo XX. Bueno, ahora directamente era el dueño de las empresas más grandes, controlaba las actividades económicas más importantes a través de empresas, monopolios y distintos bancos. Bueno. Así que la propuesta entonces va a ser que ustedes puedan trabajar con estas ideas, ¿sí? Cómo Latinoamérica se va a poner bajo la hegemonía estadounidense, se va a poner, no, digamos que Estados Unidos se va a expandir en términos políticos, económicos y militares a través de ciertas instituciones, tratados, intervenciones también, y cómo, por ejemplo, va a encontrar obstáculos, y uno de ellos fue, como ustedes saben, el peronismo. Así que bueno, la propuesta es esa. Vamos a trabajar con 2 textos diferentes, así que presten atención en la actividad a cada consigna a donde apunta. Bueno, cualquier duda, vamos a poder encontrarnos durante la semana de realización de ese trabajo, y si no, me escriben como siempre. Hasta la próxima.